Familia, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Gran Vía, que arranca nueva temporada, pero con viejas costumbres como la de invitarles a participar con un único límite, el de las buenas formas, a través de redes sociales, en nuestro perfil de Facebook Ceuta Televisión y el de Twitter @CeutaTV. Vamos a hacerlo, no sé si a nuestros contertulios de hoy les va a hacer mucha gracia, mucha ilusión lo que les voy a contar a continuación. El año pasado también arrancábamos este programa con el mismo tema que ahora, el inicio del curso político. El año pasado nos acompañaban tres personas que ahora mismo ya no están en la actividad política. Se llamaban Jacob Achuel, del Partido Popular, Rafael Leal Salazar, secretario de organización del PSOE, y el entonces diputado de Ciudadanos en la Asamblea, Javier Vargas. Bueno, Achuel y Leal ya no están y en la actividad política, como saben, Ciudadanos perdió su representación. Quiero aclararles, antes de nada, sabemos que hay otras formaciones políticas además de las aquí presentes, que son Partido Popular, PSOE y Vox, otras formaciones representadas en la Asamblea, como son Caballas y MDC, y otras formaciones de ámbito nacional que, como Ciudadanos o Unidos Podemos, no tienen presencia en la Asamblea. El criterio es muy sencillo a la hora de elegir quién entraba y quién no entraba en esta tertulia. Simplemente partidos de ámbito nacional que tengan representación en la Asamblea. El resto de formaciones políticas a las que he aludido y alguna más, bueno, pues ya saben que tienen las puertas abiertas para el momento en el que lo consideren oportuno. Vamos a empezar, como siempre, presentando a nuestros invitados de izquierda a derecha, desde mi izquierda geográfica, en representación del Partido Socialista Obrero Español. Don Melchor León, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juanjo. Gracias por la invitación. Gracias a vosotros por aceptarla. A mi derecha geográfica se encuentra Kixo Chindiramani, consejera de Fomento y Medio Ambiente, y hoy como representante del Partido Popular. Señor Chindiramani, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Y el presidente local de Vox, número 1 en la Asamblea, don Juan Sergio Rondo, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, Juanjo. La primera pregunta es común a los tres. Es un curso político nuevo, en teoría los cursos políticos duran desde septiembre a junio, pero esto está marcado irremisiblemente por una fecha, la del 10 de noviembre, y yo no quisiera entrar en el debate, o que lo haremos, sobre si se habría podido llegar a estas elecciones, sino la primera pregunta. ¿A esta será la definitiva? Es decir, ¿tendremos elecciones en mayo? Hombre, esperemos que no tengamos elecciones en mayo, que ahora entre todas las formaciones políticas se llegue a un acuerdo y se conforme un gobierno, más que nada por la estabilidad de España y que hace falta conformar un gobierno. No podemos estar con la inestabilidad que llevamos durante estos últimos 4 años, que hemos tenido 5 elecciones. Es imposible gobernar así y sacar adelante un país tan grande como España. Nosotros, desde el Partido Socialista, esperamos que esta vez saquemos una mayoría considerable para poder gobernar nosotros en minoría, como años anteriores, o si no, llegar a acuerdo con otras formaciones políticas para poder gobernar. Sí, tendremos elecciones no ya en noviembre, en mayo directamente. Yo espero que no por el bien de este país y por el bien de esta ciudad, que necesitamos ya tener un gobierno estable, porque eso nos afecta muchísimo a todos los ciudadanos. Voy a poner un ejemplo. Para la cesión de una carretera en la ciudad de Ceuta, que va desde el Puente del Cristo hasta la Desaladora, necesitamos tener un Consejo de Ministros, no en funciones, sino un Consejo de Ministros. Y hasta que no lo tengamos, esa cesión no se puede hacer. Por eso digo que necesitamos ya un gobierno estable, con lo cual yo espero que todos los partidos políticos, por supuesto el primero, el mío, seamos capaces de llegar a acuerdos y a entendimientos, porque además,
cuando este país ha llegado a acuerdos y a entendimientos, es cuando mejor le ha ido al país. Con lo cual yo espero que a partir del 10 de noviembre todos, incluido mi partido, seamos capaces de sentarnos y, por el bien de España, conseguir conformar un gobierno. Un inciso antes de darle la palabra a Juan Sergio Redondo, en esto del Consejo de Ministros. ¿Eso también afecta a la delimitación de Benzú y la Almadraba? Eso está en el Ministerio de Fomento y tiene que pasar también a Consejo de Ministros, pero todavía no se ha elevado propuesta. Pero lo que sí está claro es que necesitamos que haya un Consejo de Ministros para que puedan cedernos esa carretera que es de potestad ahora mismo, de competencia nacional. Por eso le ponía como ejemplo, que no tiene mayor relevancia en cuanto a la pregunta que nos hacían, ¿no? Sino lo importante que es que haya un gobierno estable. Y además ya a esto incluyo o sumo la posibilidad de que volvamos a entrar en una crisis económica y una recesión, y también es importante que tengamos gobierno para que pueda empezar a adoptar las decisiones que sean necesarias para que no volvamos a tener la crisis que hemos padecido todos los ciudadanos. Ahora sí, Juan Sergio. Bueno, yo quizá voy a ser el más escéptico. Cuando me planteaban esta pregunta, no sé si me la planteaste tú, en las últimas elecciones, yo veía imposible que hubiera elecciones en noviembre. Yo era quizás más optimista y pensaba que iba a haber acuerdo entre los grupos que tenían la mayoría suficiente para poder formar el gobierno. Si te digo que en mayo no, pues podré equivocarme cuando dije que en noviembre no. Entonces no me quiero aventurar. Quiero apelar a la responsabilidad de los grupos políticos. Creo que unas elecciones de estas características no hacen bien a los ciudadanos y tampoco hacen bien a la nación. Creo que debe primar la responsabilidad. Creo que ir de elección tras elección perjudica la estabilidad del país, perjudica a la economía, y creo que es necesaria, ¿no? y que pues esa estabilidad, y que después de estas elecciones se lleguen a esos acuerdos, que se ejerza esa responsabilidad, ¿no? Que se tenga altura de miras y que pues, no nos tengamos que enfrentar en mayo a otras elecciones. Repito, es lo que me gustaría, es lo que sería lo razonable, pero tampoco me voy a aventurar ahora a decir que no las vaya a ver. Hay que recordar que las elecciones que se celebraron en abril son las que se tendrían que haber celebrado en junio del año que viene. Sí. Melchor, ¿se podrían haber evitado estas elecciones? Y planteo esta pregunta para los tres en clave autocrítica. ¿Cree que el Partido Socialista podría haber hecho algo más por evitar la repetición electoral? Hombre, yo creo que la culpa de la repetición electoral es de todos los partidos políticos. Evidentemente también tenemos nuestra parte de culpa, no vamos a culpar solamente a los demás partidos políticos. Yo creo que entre todos deberíamos haber cedido un poco más y darle una estabilidad. ¿Y qué tendría que haber hecho más el Partido Socialista para evitar esta...? Pues intentar llegar a acuerdo con las fuerzas progresistas del Congreso, que por H o por B no ha podido ser posible por las exigencias de partidos como Podemos y por evitar juntarnos con los nacionalistas y con los independentistas. Hemos llegado a este punto. Si Podemos hubiera cedido algunas de las cosas que el Partido Socialista le ofrecía para llegar a acuerdo, que no ha sido una vez, han sido más de 5 o 6 veces las que nos hemos sentado con ellos para llegar a acuerdo, y básicamente el partido de Podemos no ha querido en ningún momento llegar a acuerdo con el Partido Socialista. Ha derrumbado todos los puentes que se le han tendido en todo momento. Entonces, claro, así es imposible llegar a acuerdo y conformar gobierno, y en esta estamos. Ahora esperemos que todos los partidos hagamos un poco de autocrítica y en las siguientes elecciones por fin se pueda formar un gobierno y dar una estabilidad al país, que es lo que necesita. ¿Podría haber hecho algo más el Partido Popular por evitar la repetición de las elecciones? Bueno, yo creo que comparto que debemos hacer autocrítica una vez que se han convocado de nuevo elecciones, y además creo que los ciudadanos están muy enfadados con nosotros con toda la razón, ¿no? Por eso esa autocrítica debemos de hacerla. Pero también es verdad que quien ganó las elecciones fue el Partido Socialista, y quien más empeño debería de haber puesto en haber conseguido la confianza del Congreso era el Partido Socialista. Ya nos lo reclamaban a nosotros cuando ganamos las elecciones en el año 2015-2016, en esa también doble elección que hubo, ¿no? Cuando hubo que ir a votar, el Partido Socialista nos decía: ustedes habían ganado las elecciones, ustedes tenían la responsabilidad de no llevarnos a estas segundas elecciones. Ahora mismo creo que ese discurso lo repetimos por parte del Partido Popular, y creo que el Partido Socialista tenía esa responsabilidad.
Y si las gana ahora en noviembre, va a volver a tener esa responsabilidad. Ahora, en la conformación de gobierno y en ver cómo suman, restan y las abstenciones o los votos negativos, creo que tenemos que hacer todos una reflexión de hacia dónde queremos llevar este país, cómo lo queremos llevar y cuándo lo queremos hacer. Ahora en noviembre yo no tengo una bola de cristal y espero que no se repitan elecciones, pero visto lo visto puede pasar cualquier cosa. Juan Sergio, de esto sí recuerdo que hayamos hablado, pero la pregunta es la misma. ¿Podría haber hecho algo más Vox por evitar estas elecciones? Bueno, yo creo que aquí en este caso nuestra posición podemos mantenerla un poco más al margen, ¿no?, por nuestra situación. Ahí había una responsabilidad que era del partido mayoritario en estas elecciones de abril, que era el Partido Socialista, por formar gobierno, por llegar a los acuerdos necesarios con otras formaciones políticas afines de las que estaban representadas en el Congreso. No ha sido capaz. Han jugado o han prevalecido intereses de cada una de estas formaciones, no han prevalecido los intereses generales de los ciudadanos y al final pues nos encontramos en esta situación. Yo creo que cuando me planteabas la pregunta lo intitulaba como la historia de un fracaso, ¿no?, de un fracaso por parte... algo sí dijo. Claro, pues, algo sí fue la respuesta. Exactamente, o sea, el fracaso por parte del gobierno por no convencer a otras fuerzas afines para formar ese gobierno, y también el fracaso de otras fuerzas mayoritarias, como podría ser el caso del Partido Popular o Ciudadanos, por hacer entender al gobierno la necesidad de que no se llegara a esta situación y de que llegara a acuerdos para poder gobernar. Vox ha hecho lo que le correspondía. O sea, nosotros sabíamos que ninguno quería llegar a acuerdos con nosotros para formar gobierno. Entonces nosotros hemos estado en esta pequeña legislatura o mini legislatura defendiendo nuestro programa, haciéndolo ver a los ciudadanos a través de nuestras exposiciones en la tribuna, lo que era importante, que era la defensa de la nación, la defensa de los problemas interiores y exteriores que se planteaban, y bueno, pues en esa situación es lo que nosotros hemos estado trabajando durante estos 4 meses. No me puedo sentir responsable como representante de Vox y tampoco puedo responsabilizar a Vox. Sí es cierto que hay que contribuir para que esta situación no se vuelva a repetir desde todas las formaciones políticas, incluida Vox. Bueno, eso también entrará un poco en la situación que se genere después de los resultados electorales del próximo 10 de noviembre, en los que espero, y debo decirlo, que no sea el Partido Socialista el que sea encargado de tener que formar gobierno. Por alusiones. Antes que nada, antes de la alusión al Partido Socialista, que si Ramani se reía cuando Juan Sergio Redondo hablaba de PP y Ciudadanos. ¿Por qué? Bueno, porque alegar, ¿no?, que puede ser culpa de PP y Ciudadanos el que haya o no haya gobierno, yo parto de la autocrítica y que todos tenemos que tener claro en el papel que cumplimos o en el sitio donde estamos, pero ya lo decía antes, ¿no?, si en la anterior legislatura quien tenía la mayoría era el PP, alegaba y se le alegaba o se le exigía que hiciese todo lo posible por llegar a acuerdos, entenderse, y así lo hizo, y así se comenzó la legislatura en el año 16. En este caso yo creo que hay que decir que es el Partido Socialista, que esa mayoría, quien tiene que asumir esa responsabilidad y quien tiene que asumir la responsabilidad total de habernos llevado a estas elecciones ahora en noviembre. Ahora, también digo, apelo que a partir de noviembre, como pasó también en la legislatura de Rajoy, todos los partidos políticos hagan una cesión en defensa del interés general, como hizo el Partido Socialista, ¿no?, que llegó a abstenerse para que Rajoy fuera presidente. Creo que sería lo más coherente también. Ahora, habrá que ver qué es lo que sucede, pero sin duda tendremos un otoño y una Navidad de lo más interesante políticamente hablando, con el miedo o el temor que tengo, y es que los políticos lleguemos ya a colapsar o a sobrepasar los límites de que los ciudadanos no soporten y nos aguanten. Eso también es un miedo que yo tengo en este caso. Melchor, para lucir la doble. Nosotros en el 2016, el Partido Popular apelaba a la responsabilidad de los partidos constitucionalistas, de que no podíamos estar en esta crisis que teníamos de elecciones un año sí, un año también. Nosotros nos abstuvimos para que gobernara el Partido Popular por responsabilidad, para que el país saliera adelante y tuviera un gobierno estable. Nosotros le hemos pedido por activa y por pasiva al Partido Popular, se le ha pedido nuestro presidente del gobierno,
se le ha pedido tanto a él como a Ciudadanos, que decían que estaban para dar estabilidad al país y tal. Le hemos pedido por responsabilidad que dejen conformar un gobierno socialista, que éramos los que teníamos una amplia mayoría en el Congreso, y no una vez, sino 2 veces han votado que no a darle esa estabilidad que era necesaria para el país. Entonces, claro, que la culpa no es del Partido Socialista que haya o no haya elecciones, la culpa es de todos los partidos que conforman el Parlamento, no solamente del Partido Socialista, es de todos los partidos que no se han sentado y han llegado a un acuerdo. Ni uno han cedido ni los otros han cedido. Entonces, claro, la culpa no es del Partido Socialista, es de todos los demás partidos, que también tenemos nuestra parte de culpa, pero de todos los demás partidos que no han cedido por intereses partidistas, que se piensa que unas nuevas elecciones serán buenos para ellos. Y eso no es que sea bueno para ellos, es un gasto innecesario, opinión personal, creo que es un gasto innecesario, unas nuevas elecciones cuando los números no creo que varíen mucho, ni escaños arriba, escaños abajo de todas las formaciones políticas. Entonces, claro, también por responsabilidad nosotros le pedimos al Partido Popular y a Ciudadanos que se abstuvieran y dejaran que gobernaran al PSOE, porque después nos atacan que nosotros estamos con las fuerzas independentistas, que llegamos a acuerdo con las fuerzas independentistas. Se ha demostrado ahora que no hemos llegado a acuerdo con las fuerzas independentistas. Si hubiéramos querido, podíamos haber gobernado con las fuerzas independentistas y con Podemos. Hemos apelado a la responsabilidad de España y los dos partidos no han estado a la altura, como si lo estuvo en el 2016 el Partido Socialista. Si hubiéramos querido, hubiéramos gobernado con independentistas y Podemos, por tanto Podemos no es culpable. No, sí es culpable porque se ha intentado gobernar con ellos, solamente con Podemos, y Podemos no ha querido llegar a ningún tipo de acuerdo con el Partido Socialista. No una, son muchas veces, como he repetido antes, la que le hemos tendido puentes y ellos han destruido todos los puentes de llegar a un acuerdo para gobernar. No les ha interesado llegar a un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista y se ha demostrado, y no una, muchas veces. Y nosotros sí apelamos a todos los partidos que después del 10 de noviembre que se lleguen a acuerdos, y si todo el mundo tiene que ceder algo, que cedan y que den buena estabilidad al país que necesita ahora mismo España. No sé si Kisi quería intervenir o Sí, Juan Sergio. sí. Creo que quería intervenir, no. Bueno, yo creo que vuelvo, repito lo de la autocrítica, ¿no? Pero decirnos que apelar a la responsabilidad del Partido Popular y de Ciudadanos, diciendo que nosotros debimos de abstenernos para que conseguir conformar gobierno, hombre, creo que lo primero era llegar a un acuerdo con Podemos. Lo primero, sobre todo para tener una amplia mayoría en el Parlamento a favor de un gobierno claro del Partido Socialista y de Podemos, porque ni siquiera la primera votación de confianza que solicita el presidente o el candidato a presidente, ni siquiera ahí Podemos tenía pensado abstenerse, tenía pensado votar en contra. Así pasó con la diputada la diputada portavoz de Podemos, ¿no? Que como votaba con antelación porque está de baja maternal, su voto era no, y el resto del grupo fue abstención. O sea que claramente no ha habido ni hay intención, no ha habido ni hubo ni hay intención de llegar a ningún acuerdo con Podemos. Yo creo que ese era el primer paso, y el segundo paso era pedir la abstención de otras fuerzas políticas. Y hombre, decir que nosotros somos los que nos basamos en las encuestas para que den elecciones, hombre, eso creo que alto, claro, en cuanto el presidente en funciones ha visto cómo van las encuestas, ha dicho elecciones. Elecciones, y tanto ha dicho elecciones que no se ha reunido con Podemos hasta el minuto 90 del partido. Yo diría que hasta el minuto 93, que era la prórroga, ¿no? Hasta el minuto 93 no se ha reunido con Podemos para intentar llegar a un acuerdo, cuando todos sabemos que para intentar llegar a acuerdos es necesario hablar, dialogar y dedicar muchas horas a ese acuerdo y a ese interés. Juan Sergio. Bueno, yo creo que podríamos estar aquí toda la hora del programa haciendo críticas de si se podía haber llegado al acuerdo, no se podría haber llegado al acuerdo. El caso es que no se ha llegado a un acuerdo, ¿no? Y el caso es que ahora tenemos que enfrentarnos a unas elecciones el 10 de noviembre. El objetivo que ahora tenemos las fuerzas políticas que vamos a concurrir a estas elecciones es evitar por todos los medios que esto vuelva a ocurrir, porque los ciudadanos no entienden esta cuestión. Los ciudadanos no entienden este tema, y además no tienen por qué entenderlo.
¿no? Esto supone un gasto innecesario para las arcas públicas, genera una inestabilidad política al país que hipoteca muchos aspectos de su funcionamiento y no podemos ahora estar aquí haciendo un ejercicio de autocompadecimiento de lo que podía haber sido y no ha sido. Esta está así, la situación está así, yo creo que lo que debemos ahora es mirar hacia adelante para evitar que se vuelva a repetir esta situación, que haya altura de miras, que exista una responsabilidad política, y voy a incluir a todas las fuerzas políticas, en este caso no me voy a excluir, vamos a intentar construir entre todos y poner los cimientos para crear un gobierno estable y para que el país salga de la actual crisis política en la que se encuentra. Ajá. Bueno, vamos a imaginarnos ya la campaña del 10 de noviembre. No solo vamos a hablar de las elecciones, aunque evidentemente es lo que más nos preocupa, porque las cosas de comer, las cosas de andar por casa. Fíjense, por ejemplo, la polémica que tenemos montada los últimos días en Ceuta con la atención a los chavales de autismo, con bueno, esos profesores que debieran ser personal estructural, pero que viene capeándose el temporal. Bueno, pues con motivo de los planes de empleo, unos planes de empleo que, entre otras cosas, no salen porque estamos en un momento prácticamente de bloqueo técnico del país. Pero, por ejemplo, una de las grandes novedades que yo, por ejemplo, celebro jugosamente de las próximas elecciones generales es que solo vamos a tener una semana de campaña. Ya puestos podemos ponernos de acuerdo y dejarlo así para los restos, no sé qué os parece. A mí personalmente me parece bien, que yo creo que con una semana es suficiente, porque yo creo que estaremos de acuerdo todos y hoy en día estamos casi siempre en campaña electoral. Hoy en día con las redes sociales están casi todos los partidos diariamente en una campaña electoral constante. Entonces yo creo que con una semana es suficiente y así no cansamos tanto al ciudadano, que yo creo que ya está un poco cansado de que estemos años y años también detrás de ellos, pidiéndole el voto, consiguiendo el voto, haciendo campañas electorales. Yo creo que con una semana es más que suficiente. ¿Qué sí? Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que una campaña electoral significa también movilizar al ciudadano y darle a conocer las propuestas que un partido político lleva a cabo, y significa sobre todo eso, movilizar al ciudadano y concienciarlo de que se acercan elecciones y que hay que ir a votar cuando corresponda, ¿no? Cuando esté señalado. Es verdad que los que participamos muy activamente en las campañas, como somos las personas que estamos en partidos políticos y que continuamente hacemos referencia a las campañas, y a los que nos acompañan, que son todos los medios de comunicación y todos los profesionales que se dedican a esto, al haber tenido tantas elecciones en tan poco tiempo, es verdad que saturan hasta el más pintado, hasta el más paciente y hasta aquel que sea un enamorado de la política, como en mi caso, ¿no? A mí me encanta la política, pero entiendo que esto ya es una saturación insoportable para cualquier ciudadano. Yo lo veo bien que se acorte a una semana. También eso significa que se recortan gastos por parte de los partidos políticos, pero yo también apelo, y Melchor hacía referencia a las redes sociales, eso nos ha convertido en que los partidos políticos solo estamos un poco para imágenes, para el postureo, ¿no? Creo que debemos de volver a la sensatez, al sentarse, al hablar, al dialogar y al intentar llegar a grandes consensos, porque, reitero, cuando este país ha sentado y ha llegado a grandes consensos es cuando mejor le ha ido a todos los españoles. Bueno, sí, todo lo que sea ahorrar... Teniendo en cuenta que vos sos los nuevos de la clase, es decir, los que menos tiempo llevan en esto de las campañas electorales. Sí, pero hemos llegado y hemos unido una tras otra, o sea, no hemos puesto al día rápidamente. Sí, es cierto que todo lo que sea ahorrar gasto del dinero del contribuyente, pues bienvenido sea. Eso, por supuesto, ¿no? Estas campañas sucesivas suponen un gasto importante. Sí. Sobre tanto lo que gastan los partidos políticos, tanto como la paralización del propio sistema, que también genera un gasto a la administración. Todo lo que sea ahorrar en ese sentido, pues nos parece muy bien. Comparto lo que dice Melchor. Ahora las redes sociales hace que la política esté mucho más activa, que los ciudadanos estén más cerca a las propuestas de los partidos políticos, y también comparto lo que dice Kisi. También es cierto que es necesario que este tipo de campañas sean cercanas al ciudadano, movilicen al ciudadano, lo hagan partícipe de la política. Lo que no es normal es que tengamos 3 campañas electorales en menos de 6 meses. Eso no es normal. Entonces el ciudadano no entiende que estemos haciendo este tipo de campañas, y menos que sean campañas largas, intensas, de mucha movilización, de militantes,
realmente se esté también molestando a los ciudadanos, porque hay algunos que no quieren tener esa movilización o ese continuo en las calles con esto que se mueve durante las elecciones. Yo creo que hay que equilibrar y sobre todo volver al sentido común, a lo razonable. O sea, las campañas electorales están diseñadas para que sean cada 4 años, ¿no? Y que haya gobiernos estables, ¿no? Y que se produzcan situaciones normales dentro de los procesos electorales, como pasa en otros países. Esto que está pasando se debe tener como algo excepcional. Debemos entender que esto tiene que ser excepcional, no puede ser ya la norma, ¿eh? Entonces, en ese sentido, bueno, pues me parece muy bien que sea una campaña express, porque los ciudadanos lo van a agradecer, los partidos lo van a agradecer y la economía lo va a agradecer, pero, insisto, debe ser algo excepcional, y lo que debe ser normal es que los procesos electorales se lleven a cabo cuando se tienen que llevar a cabo y en los plazos constitucionalmente establecidos. Reformas legales para que quien gobierne gane, para que quien gane gobierne, por ejemplo, como ocurre creo que en Grecia, que automáticamente el ganador de las elecciones tiene 50 escaños de más. ¿Estaréis de acuerdo? Yo sí estoy de acuerdo. Yo creo que sería lo más razonable, que el partido que gane es el partido que gobierne, y si esa es una de las medidas que podemos tomar, pues yo creo que sería bastante razonable que la tomáramos para evitar estos bloqueos que llevamos años sufriendo en todo el país. Sí, creo que hay que apelar a la responsabilidad de los partidos por lograr la gobernabilidad del país, y si eso pasa porque el que gane, el que más votos tenga automáticamente 50 diputados más, o 60 o 70, o directamente que la ley le confiera la capacidad de formar gobierno y de investir a un presidente, pues creo que sería una posible solución. Ahora, para cambiar la ley y conseguir eso, creo que también va a pasar por altas dificultades, porque tanto el Partido Socialista como el Partido Popular en este caso han tenido mayorías absolutas en el Congreso y en el Senado para poder afrontar la reforma de la Ley Electoral General, y no se ha hecho, ¿no? Yo creo que no se ha hecho tampoco porque se quería obtener el máximo consenso posible, a pesar de tener mayoría absoluta y que no fuera, como se dice muchas veces, la ley del rodillo, pero es verdad que así tampoco podemos seguir mucho tiempo. Es evidente que la sociedad en este país ha cambiado con respecto a los últimos 40 años, y eso se refleja pues en la multiplicidad de ideologías, de apuestas políticas, de proyectos políticos. El bipartidismo que hemos estado viviendo hasta hace bien poco se puede considerar como desaparecido, y entiendo que hay que llevar a cabo una modificación o una reforma electoral, ¿no? Que recoja esa nueva disposición política que demanda la sociedad. Esto es reflejo en la situación política que hay con la aparición de nuevos proyectos políticos, es una demanda de la sociedad, y así se refleja. Eso también demanda un cambio en la ley electoral, ¿no? Pues que permita pues que se puedan llevar a cabo un gobierno sin necesidad de tener que estar metido en estas disputas que hoy tenemos. Entonces, desde el punto de vista de Vox, nosotros planteamos eso. Yo creo, Juan Sergio, que, si me permites, que el bipartidismo es verdad que se ha acabado, pero también creo que los partidos, tanto de un bloque como otro, van a ir a una refundación, no sé si como la que hubo hace muchos años, intentar coaligarse, hacer coaliciones de partidos para presentarse a las elecciones. Yo entiendo y estoy de acuerdo contigo con que el bipartidismo es verdad que pues ha tenido una época, ha sido muy fructífera, pero creo que el siguiente paso va a ser que antes de cambiar la ley electoral va a ser más fácil que nos pongamos de acuerdo en cofundar todos los partidos de un lado y de otro. En cualquier caso, pues si esto no es algo nuevo, esto es recurrente en la historia de este país. Bueno, que te voy a contar que tú no sepas. Aquí hemos tenido un ejemplo básico de lo que era el bipartidismo instituido, que era el turno entre el Partido Conservador y el Partido Liberal desde la Restauración. A final del proceso restauracional, en los años 20, ya a mediados de los años 10, 16, 17, se va rompiendo, se van fragmentando, van apareciendo nuevas formas políticas. Entramos en una crisis institucional de la restauración precisamente por la imposibilidad de formar gobiernos. Se suceden cambios, algunos abruptos, después se vuelve a un periodo republicano en el que se intentan crear grandes mayorías que también desaparecen, y al final nos encontramos en los años finales de la década de los 30, antes de la guerra civil, pues que había que llegar a coaliciones para poder intentar formar algún gobierno estable. O sea, esto ya está inventado, ¿no? Y esta situación que estamos viviendo en política es recurrente.
El problema es que los españoles tenemos un defecto, no aprendemos de la historia. de nuestra historia y de los errores cometidos, ¿no? Yo creo que hoy la sociedad española, nuestra democracia, es algo más madura, quiero pensar, y creo que debemos sentarnos, valorar cómo han sido las cosas, hacer una apuesta en común de lo que ahora tenemos y ver cómo podemos solucionarlo en base a la experiencia. Sí, sin romper la sociedad, ¿no? Que es lo que pasó antes de la guerra civil. Por eso he hablado de la madurez, ¿no? Que se supone que las nuevas generaciones deben tener. Ojo, estamos viendo cosas tremendas en Cataluña que me hacen pensar en ahora cuestiones más por difíciles. eso, ¿no? Porque, bueno, la guerra civil del siglo XX, yo siempre me gusta matizar eso porque que fueron las guerras carlistas, que fueron las guerras de sucesión, sino otra serie de guerras civiles, ¿no? Digo la nuestra, la del siglo XX. Hay varios aspectos que, queramos o no, van a ocurrir en estos meses y nos van a coger con un gobierno en funciones o constituyéndose. El Brexit, la sentencia del juicio del proceso, no sé si una recesión económica, de todo esto, ¿qué es lo que más preocupa? ¿Os preocupa? ¿Qué es lo que más también decir? Cuidado que fíjate, la que se nos viene encima y nosotros aquí sin gobierno. Sí, sin gobierno, pero es lo que ha dicho Juan Sergio, pero que por ejemplo, tenemos una democracia mucho más madura. Sí, pero decisiones que un gobierno tenga que responder, bueno, pues por ejemplo, con la salida del Reino Unido o no de la Unión Europea, con la sentencia de Cataluña y a ver cómo se gestiona eso. Porque claro, porque un gobierno puede invocar o no la aplicación del artículo 155, pero un gobierno en funciones igual... Se pueden llegar a acuerdo con los demás partidos políticos si hiciera falta aplicar el 155, pero vamos, yo pienso que eso, aunque esté un gobierno en funciones, los demás partidos políticos tendrán que apelar a la responsabilidad también, no es solo cuestión del gobierno, ya que si está el gobierno en cuestiones, es responsabilidad de todo el arco parlamentario. Yo creo que además lo más próximo en el tiempo va a ser la sentencia del proceso. Se espera para la semana que viene. Además está en juego la integridad territorial del Estado, que me parece una cosa importante y grave de este país y que tenemos que afrontar. Me encanta el discurso de Melchor de que vamos a ser capaces de llegar a acuerdos si hiciera falta, bueno, pues que las instituciones y todos los instrumentos que tiene el Estado para defender la integridad territorial del Estado se pongan en marcha, haya un gobierno en funciones o no. Estoy segura de que vamos a llegar a acuerdos en las principales fuerzas políticas de este país. Ya pasó. Cuando se aplicó el 155, estando Rajoy, fueron continuas las llamadas al señor Sánchez, que era el líder de la oposición, al Albert Rivera, al señor Rivera y al señor Iglesias, ¿no? Para intentar que las principales fuerzas políticas que estaban en el Parlamento en ese momento, no señalo a Vox, que todavía no había llegado, llegaran a un acuerdo. Y oye, y no salió mal, ¿no? Se aplicó el 155, se convocaron elecciones inmediatamente y de ahí tenemos un gobierno autonómico en Cataluña. O sea que aunque estemos en funciones, yo creo que la madurez de la democracia de este país va a primar, y el interés general y la integridad territorial del Estado va a primar por encima de los intereses partidistas. Lo que más le preocupa, aunque estemos en elecciones. Ahora lo que más preocupa es Cataluña. A mí sí, porque creo que está muy próximo la sentencia del proceso, y bueno, eso va a derivar, entiendo, en una crisis importante, pero creo que todas las fuerzas políticas constitucionalistas vamos a estar en el mismo discurso y en la misma acción conjunta. Creo que va a ser así por responsabilidad. El Brexit, por supuesto, es importante, pero es verdad que también hay una acción conjunta de toda la Unión Europea, con lo cual, al final, ahí tenemos que estar también de acuerdo con lo que digan nuestros socios alemanes, franceses, italianos, portugueses y demás. Y además, Europa ya tiene una posición fijada, y España tiene la posición también con un matiz, fijada. Nuestros socios alemanes, franceses, ingleses y demás no tienen una colonia británica en su territorio. Sí, por supuesto, pero la posición de España ya ha quedado clara. ¿Qué es lo que más preocupa de que nos cogen? España tiene grandes desafíos exteriores y especialmente interiores. La cuestión del proceso en Cataluña no es algo baladí como para no preocuparse. Es cierto que los partidos políticos, los partidos representados en el Congreso, deben tener altura de miras en esta cuestión, altura de miras, y espero que así sea,
cuando conozcamos la sentencia y en el caso de que haya que aplicar, que creo ya necesario, inmediato y algo prioritario, aplicar el 155. Ojo, para llegar a un acuerdo, ¿qué tipo de 155? Eso será el otro debate. O sea, ¿qué tipo de 155? Si cada uno quiere un 155 a su medida y a su interés, entonces al final pasa como el 155 que se aplicó hace unos años, que al final no remedió el problema que hemos tenido y que se sigue produciendo en Cataluña. O sea, nosotros estaremos en ese 155, incluso si el Partido Socialista es el encargado de tener que promoverlo, pero siempre y cuando que sea un 155 que venga a resolver los problemas y no sea un 155 como vino para llevar a cabo unas elecciones que lo único que hicieron o lo que han hecho es complicar más la situación y prorrogar el problema y la actual situación en Cataluña. Siempre que haya responsabilidad, siempre que las cosas se hagan con criterio, ahí va a estar la responsabilidad de Vox, por supuesto. En las cuestiones exteriores, hombre, hablamos de nuestros socios europeos, yo cuestionaría esa lealtad, ¿no?, de los socios europeos. Lo hemos podido ver en el caso de este señor que está huido de la justicia y que se refugia en Bélgica y que ha andado el señor Puigdemont dando vueltas por Europa y no hemos tenido la solidaridad de nuestros socios europeos. Al final la Unión Europea queda muy bien, pero priman los intereses de cada Estado y yo no estaría tan seguro que esa lealtad de la Unión Europea hacia los intereses de España en una cuestión tan importante como la del Brexit, pues sea tan visible. Un gobierno fuerte, un gobierno estable, sí puede hacer valer sus derechos ante una situación complicada, hacia una cuestión difícil como es la que se va a producir con la salida del Reino Unido de la Unión. Y, pues claro, mientras el resto de los países que también tienen sus intereses vean una España inestable, vean una España sin gobierno y una España con graves problemas internos, pues intentará, como se dice vulgarmente, arrimar el ascua a su sardina y sacar su beneficio particular. Esa es la visión que tengo en este asunto. Creo que es importante llegar a un gobierno fuerte, estable, sólido y que haga frente a esos problemas exteriores y a los problemas interiores. De lo nacional y de lo internacional a lo local, que es tan importante como lo primero, ¿no? Por primera vez en democracia, insisto, en democracia tenemos un gobierno en minoría en Ceuta, porque es verdad que la primera vez que un partido rompió el techo de cristal del 12+1 de los 13 escaños fue en 2013, el Partido Popular, además lo sobrepasó con amplitud, se fue hasta los 19 escaños, pero hasta ese momento, si bien es cierto que ningún partido había conseguido la mayoría absoluta, el PSOE se quedó en una ocasión a un escaño, al igual que el GIL, y por eso Futura Ceuta se quedó a 2 en 1991, sí habían sido capaces de formar coaliciones de gobierno. Por primera vez tenemos un gobierno en minoría dentro de la Asamblea y además un gobierno que no ha conformado alianzas con otras formaciones políticas. ¿Esto también está condicionando la política de la ciudad en el día a día? Bueno, yo pienso que sí, que al no tener mayoría absoluta del Partido Popular, que en los últimos años estaban acostumbrados, bueno, le habían dado la ciudadanía una amplia mayoría en la Asamblea, ahora también tienen que sentarse con las demás fuerzas políticas y yo pienso que es bueno llegar a diálogo y entendimiento entre todas las fuerzas políticas que comprenden la Asamblea de Ceuta. Yo siempre soy partidario a que no haya mayoría y se lleguen a acuerdos entre todas las formaciones políticas y yo creo que es bueno, es algo nuevo que estamos viendo. Los primeros meses están siendo un poco caóticos porque no estamos ninguna de las formaciones políticas acostumbrados a eso, de las personas que están representando ahora mismo a los partidos en la Asamblea, pero yo pienso que con el tiempo será algo bueno porque se mirará por los intereses generales entre todos los partidos políticos, o eso es lo que yo espero personalmente. ¿Qué sí? Comparto lo dicho por Melchor. Hay que acostumbrarse a una forma diferente de trabajar y digo esto en base a que yo he tenido responsabilidades de gobierno con mayoría absoluta y ahora tengo el honor de poder tener esta responsabilidad con un gobierno en minoría. Cambia la forma de trabajar, ahora bueno, pues tienes que sentarte, tienes que parar el procedimiento administrativo, que antes no era muy fácil llegar al pleno de la Asamblea, ahora hay que parar el procedimiento, hay que sentarse, hay que hablar, hay que negociar
y por lo menos intentarlo, ¿no? Porque si no, que alguien nos diga cuál es la alternativa, es decir, cuál es la alternativa de no sentarse, no hablar y no dialogar, ¿no? Creo que aquí todas las formaciones políticas han sido responsables en cuanto a dar estabilidad a la gobernabilidad de esta ciudad y bueno, pues por ahora, en estos 3 meses, hemos conseguido caminar. Espero que de aquí a que termine la legislatura, que queda muchísimo, pues podamos seguir caminando, sobre todo acostumbrándonos a trabajar de esta nueva forma todos, tanto los que estamos en la parte del gobierno como todos los que estamos en la Asamblea. Sí, porque aquí o nos aplican el 155 o no hay manera de volver a las urnas antes de tiempo. Juan Sergio, ¿cómo ves? Bueno, yo tengo una visión algo más crítica que la que puede tener Kisi. Vamos, yo sigo pensando que un gobierno en minoría es un gobierno débil. Es un gobierno débil, con dificultad para gobernar, y lo estamos viendo. Estamos viendo que se están produciendo muchos problemas para sacar temas importantes que afectan al interés general de la ciudad. Sí es cierto que hay un espíritu por parte de todas las formaciones políticas representadas a la Asamblea, de llegar a acuerdos, de coincidir en lo esencial para esa gobernabilidad. Hemos visto en los últimos plenos cómo se han aprobado cuestiones importantes por unanimidad, cosa que es positivo, pero una cosa son los acuerdos que se pueden llegar plenarios y otra cosa es gobernar con solvencia la ciudad. Nosotros entendemos que gobiernos minoría pues tienen dificultad para enfrentar los problemas tan importantes que Ceuta enfrenta en los tiempos que nos están tocando vivir. Si se intentan llegar a acuerdos con formaciones totalmente opuestas, al final se generan situaciones difíciles que tampoco ayudan a contribuir a esa gobernabilidad, y desde mi punto de vista es que el gobierno, quien tiene la responsabilidad, hemos hablado antes del gobierno de la nación, al gobierno local, de formar ese gobierno, debe por todos los medios buscar gobiernos estables, gobiernos sólidos, gobiernos firmes, con los apoyos más sólidos posibles para poder garantizar la gobernabilidad y poder llevar el funcionamiento de la administración en general y de la política de la ciudad pues a términos positivos de cara a esas soluciones, que por lo demás, claro. Lo que pasa es que esa fórmula de gobiernos estables es solo casa o con PSOE o con Vox, porque Caballas y MDC, aunque hubieran querido sumar a los votos con el Partido Popular, no llegaban. Es evidente que los números solo sumaban son matemáticas, que los números solo sumaban con el PSOE o con Vox. Claro, esa es la cuestión que tenía que haber explorado el Partido Popular en su momento, ¿no? Que es lo que garantizaba un gobierno estable, un gobierno sólido y un gobierno que pudiera dar respuesta a los problemas que tiene la ciudad, y bueno, pues que hiciera sus valoraciones. Desde nuestro punto de vista, el Partido Popular no lo ha conseguido o no lo está consiguiendo, y son muchos de los problemas que hoy tenemos para poder garantizar que no se nos generen problemas en muchos puntos como se están generando. Por alusiones, cualquiera de los dos. Pues yo creo que es verdad que un gobierno en minoría no tiene las facilidades que un gobierno en mayoría, es obvio. Esto he dicho una obviedad como una obviedad muy grande, ¿no? Pero yo apelo a que con cualquier grupo político de los que formamos la Asamblea, bueno, pues podemos hablar, podemos sentarnos, ya sea el Partido Socialista, ya sea Vox o ya sea Caballas o MDIC. Creo que todos tienen su impronta, que esa impronta además se traslada para introducirla en los acuerdos que lleva el Gobierno o que llevan los diferentes grupos políticos a la Asamblea, y durante estos 3 meses hemos conseguido salvar obstáculos que creo que eran obstáculos o expedientes que son importantes para la ciudad, ¿no? Digo, el expediente de modificación de crédito, por ejemplo, que llevamos a pleno la última semana. Me parece que ese expediente significa al final definir hacia dónde van dirigidos unos presupuestos y que se ha conseguido salvar en primera instancia. Todavía queda la aprobación definitiva, ¿no? Pero en eso, y por eso apelo al diálogo.
El Partido Popular decidió en mayo, después de las elecciones, exploró la posibilidad de gobernar en minoría. Yo creo que todavía no hemos terminado de explorar si esto va a funcionar o no, pero en ello estamos, y en ello estamos empeñando todo el esfuerzo que podemos, los que formamos el gobierno. No sabemos si saldrá bien o mal, esperemos que salga bien, entiendo por el bien de Ceuta y la estabilidad de Ceuta, dado que somos por ahora la lista más votada y el presidente por eso fue elegido presidente. Yo el diálogo, tanto con Vox como con el PSOE, como con MDC y con Caballas, creo que dialogando podemos conseguir grandes cosas. Ocurre también que, no sé si ellos lo sabrán mejor que yo, ¿no? La política local muchas veces está muy alejada de los grandes debates ideológicos del país. Claro. Nos andamos de cuestiones más cotidianas, más de andar por casa, más cercanas, y eso quizá, no sé si facilita un poco más los acuerdos. O los dificulta. O los dificulta. Según son cuestiones específicas que pueden llegar a dificultar acuerdos. Lo hemos estado viendo, por ejemplo, en cuestiones como la CEMSA, ¿no? Por ejemplo. Son cuestiones cotidianas que parecen ¿Qué ha pasado? pequeñas. Esto ha sido hace 3 horitas, como aquel que dice, Sí. ya que estamos. ¿Qué ha pasado? Bueno, voy a dejar que hable en este caso Aquí todos tienen representación, yo sé que no voy por las palomitas. ¿Qué ha pasado? Bueno, no hacen falta palomitas porque se cuenta en unos minutos. Ha habido un defecto de forma en la convocatoria. MDIC ha alegado y ha hecho valer que ese defecto de forma era insalvable y que si se adoptaba cualquier tipo de acuerdo iba a ser impugnado por parte del grupo MDIC. En ese caso, todos los grupos políticos, salvo el representante de este partido, todos los grupos políticos han tenido la deferencia ante este defecto de forma de intentar subsanarlo y de intentar solventar, bueno, pues que la convocatoria tenía que haberse hecho de otra forma para intentar afrontar los puntos que venían en el orden del día, que eran la elección del presidente del Consejo y el cambio de gerente de la sociedad. Pero MDIC se ha opuesto a todas las posibilidades legales que nos ofrecía la Secretaría General para salvaguardar ese defecto de forma. Como hacía falta la unanimidad, pues no hemos podido afrontarlo, y ahora, después de este programa, pues iremos a ver cómo afrontamos un nuevo Consejo de Administración. Bueno, pues veremos a ver qué podemos hacer para no incurrir otra vez, por favor, porque ya es bochornoso, pero ya sería muy bochornoso y muy vergonzante, en este caso para mí, bueno, pues hacer las cosas sin esos defectos de forma a los que ha alegado MDIC, y que por seguridad jurídica hemos entendido que lo mejor era, bueno, pues no celebrar la sesión del Consejo hasta que la secretaria del Consejo, que la secretaria general, no estuviera absolutamente segura de la legalidad de la convocatoria. Que es muy fácil, no nos hacía falta palomitas, Juanjo. Juan Sergio, estaba comentando algo de lo que había, porque creo que era imprescindible que lo explicara a alguien que había pasado en Ascenso, porque insisto, esto es algo que ha ocurrido hace 3-4 horas. Estaba mencionando, ¿no?, lo de Ascenso como ejemplo de... Sí, ¿no?, de las dificultades, cuando planteaba lo de que las cuestiones locales, que son más cercanas, pues que carecen a lo mejor de complicación, ¿no? Te puedes encontrar con cuestiones locales puntuales que generan mucha complejidad a la hora de llegar a acuerdos y de resolver las posturas. Por eso, cuando hablábamos de la voluntad de acuerdo entre todos los grupos políticos y tal, pues ha sido un ejemplo de la dificultad que hay para llegar a acuerdos entre diferentes grupos políticos. Hay cuestiones que no son tan simples y hay cuestiones incluso que pueden llegar a ser insalvables por cuestiones ideológicas. No es el caso de Vox. Nosotros lo hemos expuesto por activa y por pasiva. Nosotros, nuestra intención siempre está en beneficio del interés general, no es demagogia. Lo estoy diciendo porque es así, lo hemos demostrado en la Asamblea todas las veces que ha hecho falta, incluso cuando nos han dirigido desde el Gobierno a nosotros para tratar una cuestión. Si nosotros lo hemos analizado y lo hemos visto que era importante que saliera adelante por cuestión del interés general del ciudadano, así hemos actuado y así vamos a seguir
actuando desde la responsabilidad política, pero bueno, también es cierto que hay aspectos que, aunque sean del ámbito local, pues bueno, pues también tiene una cuestión cargada también de programa político, ¿no? Pues que también impiden que estas cosas pues se saquen adelante. Pero vamos, desde mi punto de vista, todas estas cuestiones, al margen de las ideologías políticas y de los programas de cada uno de los partidos, siempre debe primar el interés general de los ciudadanos, la imagen de las instituciones siempre debe prevalecer ante los ciudadanos, porque después los ciudadanos no tienen la obligación de tener por qué entender las cuestiones partidistas, las cuestiones de intereses políticos. Ellos lo que quieren es que funcionen las cuestiones y que al final los servicios estén operativos y que su cotidianidad no se vea afectada por decisiones políticas que muchas veces no responden a ese interés general. Yo creo que esta mañana, perdóname Melchor, Sí, esta mañana creo que ha sido un claro ejemplo de quién es capaz de ser responsable y de, bueno, pues si hay una posibilidad de solventar un defecto de forma, tirar para adelante, y quién no. Melchor. Bueno, yo creo que le acaba de decir que si ahora que hay partidos políticos que estamos cediendo por el interés general de la ciudadanía, y otros partidos políticos, como es el caso de MDC, que está poniendo trabas en todo momento, no solo al gobierno, incluso a los partidos de la oposición, está poniéndole trabas constantemente porque están mirando por intereses partidistas y no por el interés general de la ciudadanía. Y yo creo que sí, que bueno, hay un gobierno en minoría, después de tantos años en Ceuta, hay que dialogar con el gobierno, hay que mirar por el interés general de toda la ciudadanía, y yo creo que es lo que desde el Partido Socialista, ahora que estamos en una posición de fuerza también dentro de la Asamblea, después de muchos años que teníamos 4 escaños, ahora que tenemos una posición de fuerza, pues lo que vamos a intentar conseguir, sacar adelante las propuestas que presentemos, y siempre y cuando sea por el interés general de la ciudadanía, estaremos ahí proponiendo las cosas que nosotros creemos que es lo que prima a la ciudadanía y las mejoras que necesita Ceuta. Un gobierno minoría, insisto, por primera vez en la historia democrática de nuestra ciudad, más allá de que los partidos ganadores hayan tenido o no mayoría absoluta. Bueno, nos queda pues poco tiempo, prácticamente ya estamos en el casi en el tiempo de descuento. Tenemos ya una visita confirmada el viernes, pasado mañana está por aquí Pablo Casado, creo que es la 6ª vez desde que lo eligieron como presidente de... Yo he perdido ya la cuenta. Creo, como del Partido Popular. Sí. Melchor, ¿esperáis alguna visita por parte del PSOE? No ya en la semana de campaña, que entiendo va a ser complicado, pero al menos sí desde aquí hasta el 8 de noviembre. Aún no lo sabemos porque el Comité Federal fue el sábado. Durante esta semana supongo yo que se cerrarán las visitas que tengan que venir a Ceuta de parte desde el FEDRA. Pero aún ahora mismo no hay nada cerrado y tampoco puedo adelantar nada porque no nos han confirmado a nosotros si hay alguna visita a Ceuta todavía. Ajá. Por parte del FEDRA. Juan Sergio. Yo estoy convencido que sí. Hemos tenido 3 veces a Javier Ortega, nuestro secretario general aquí en Ceuta, en este periodo de campaña. Hemos tenido aquí a Santiago Abascal con muletas, o sea, con una intención manifiesta de venir a Ceuta, y incluso estando, como digo yo, de baja en ese sentido. Por supuesto que estará, no podemos confirmar fecha porque hay que también organizar desde el Comité Nacional pues cómo se va a desarrollar esta visita, pero por supuesto la voluntad y el compromiso de nuestros líderes nacionales, tanto de Santiago Abascal como Javier Ortega Smith, como Ortega Lara, con nuestra ciudad, por supuesto que es absoluta, y estarán aquí. Y cuantos más vengan, mejor, porque es la mejor forma de explicar la realidad de Ceuta, viniendo aquí y conociendo Ceuta sobre el terreno. Da igual de qué formación política sea, al final tiene su cuota de capacidad y es muy importante que pisen la ciudad. Esta pregunta voy a dejar fuera a Melchor León de la respuesta porque eso es el único que va a conocer sus 3 candidatos al Congreso y el Senado. ¿Cuándo vamos a conocer los del PP y Vox? Pues no tengo conocimiento de cuándo se reunirá el comité electoral del Partido Popular. No sé qué fecha hay para presentar candidatos. Seguro que lo vais a conocer la semana que viene porque es cuando se acaba el plazo de presentación en la Junta. Eso seguro. Ya está. Pero evidentemente las propuestas que se hacen, bueno, pues se puede decir que en secreto de sumario porque las tiene que valorar, en nuestro caso, el Comité Ejecutivo Nacional, y cuando tengamos vía libre para hacerlas públicas, por supuesto que los medios seréis los primeros en conocerlas. A nosotros nos pasa lo mismo, hasta que nos decida
el comité electoral y también en la sede central, aquí, bueno, seguro que pronto. O sea, la semana que viene, ¿no, Juan Antonio? Sí, creo que el El plazo plazo de acaba la semana presentación que viene, se ha abierto ¿no? ya y terminaba, creo que a principios de la semana que viene, para la presentación de... Hoy se reunía la Junta Electoral para las coaliciones, Sí. aprobar las coaliciones que se habían presentado. Y O sea, las candidaturas tienen que estar proclamadas, creo que Exacto. antes del día 15 de octubre. de octubre, o sea que ya es nada, ya es nada. Bueno, pues Estaremos expectantes, sí, Estaremos sí. expectantes para saber si va a haber variaciones en la propuesta de Vox. Ya digo, estamos ahora mismo a la Vamos a espera ver. de decisiones. No, Bueno. no voy a adelantar nada. Bueno, pues... Quería una exclusiva, Juan. Claro. Hoy. Pero se puede, lo has intentado. Tú lo has intentado. Formaba parte del guión, ¿no? Bueno, pues salvo que queráis comentar algo más antes de irnos, un último turno, bueno, a título de reflexión general, Melchor. Yo creo que apelando un poco a la responsabilidad de todos los partidos, que espero que esta sea la última vez que tengamos que votar unas elecciones generales y que por lo menos demos una estabilidad. La última vez... La última vez, no, Cuestión de 4 meses. Evidentemente, la última vez y que por lo menos demos una estabilidad al Por lo gobierno menos que nos de dé 4 tiempo, años. por lo menos que nos dé tiempo a cambiar un par de veces la ropa de armario, ¿no? Claro, Sí, pues, sí, Hace sí, un par de cambios de armario, que sí. Sí, justamente. Espero que... Bueno, primero hago un llamamiento a que la gente, aunque esté enfadada, Vote, que es muy que vaya el día de las elecciones a votar, ¿no? Es verdad que están enfadados, yo lo entiendo perfectamente, porque es razonable, pero apelo a que la gente vaya a votar, que por lo menos ese día exprese lo que le pida el corazón o lo que le pida el alma o lo que le pida el cuerpo, que es ir a votar. Además es una obligación como ciudadanos que tenemos y no podemos dejar pasar. O sea que esa reflexión vaya por delante. Y después lo que hemos hablado, si en Ceuta hemos sido un poco, estamos empezando a ser capaces de dialogar y de seguir y de hacer cosas hablando y sentándonos, a nivel nacional tiene que ser igual, por la gobernabilidad de España, la estabilidad de España y por el bien de los españoles, de todos los españoles. Sergio. Bueno, yo creo que en este caso apelar a la responsabilidad de los ciudadanos es fundamental, pero es que se ha demostrado que son los únicos responsables. Eso es responsable en el cumplimiento de su compromiso con la democracia. Lo estamos sometiendo a los partidos políticos a una maratón de elecciones y ellos están demostrando ese compromiso con las urnas. O sea, ellos están convencidos de esa necesidad de acudir a las urnas. Yo creo que en estas elecciones no va a ser diferente y van a participar, van a cumplir con su compromiso con la democracia y bueno, pues nosotros tenemos ahora que demostrar esa responsabilidad que ellos están demostrando que tienen con la democracia, también nosotros a la hora de habilitar gobiernos estables y gobiernos que lleven al país a un punto adecuado. Ciudadano Coronado, ¿te hemos convencido de que hay que ir a votar? Sí, ¿no? Una cosa es ir a votar. Porque Ciudadano Coronado en redes lo ha dicho sociales y lo ha dicho mantiene claro. que vaya a Que ir a está muy votar y enfadado. que por primera vez en su vida va a votar en blanco. Una cosa es no votar y otra cosa es votar en blanco. En fin. Eso es. A los tres, muchísimas gracias y a todos ustedes les esperamos dentro de unos días con un programa que esperemos sea de su atención. Sobre todo, sean felices. Con tu hashtag, ¿cómo es? Yo no...